Ok, vamos a comenzar el seminario de hoy en la hora para poder aprovechar al máximo el tiempo. Tenemos un tema bien interesante. Este es el workshop número 4 que hemos hecho en torno a los conceptos de inteligencia artificial aplicadas al mundo de la gestión de personas. Hasta ahora hemos tenido unos workshops muy entretenidos, muy participativos, y esperamos que este también lo sea. Así que, por favor, en cualquier minuto, si es que tienen una duda, un comentario, algo que les gustaría que los panelistas pudieran complementar, pónganlo en el chat, pónganlo en la sección de preguntas y respuestas y vamos a estar felices de poder complementar lo que estamos viendo. Para los que no nos conocen, RACMI es una plataforma online en la cual podemos tomar el ciclo de vida completo del colaborador, desde la atracción y reclutamiento, el pago de remuneraciones, los contratos, capacitación, desarrollo, etcétera. Trabajamos con más de 280 empresas en Latinoamérica y más de 1,5 millones de personas utilizan RACMI para poder hacer la gestión de su talento, así que tenemos una experiencia bien entretenida y bien diversa, y uno de nuestros valores es que cada cierto tiempo nos gusta poder devolver todo lo que aprendemos y todas las cosas que estamos viendo en la industria, y por eso hemos decidido hacer esta serie de seminarios respecto a la inteligencia artificial, que es un tema que en nuestros sondeos preliminares salió que muchas personas estaban interesadas, así que diseñamos esta serie de 4 workshops, y este es el cuarto workshop y final, un poquito distinto a los anteriores. En los workshops anteriores vimos ejemplos prácticos, casos de uso, maneras en las cuales ustedes podían aumentar su productividad y hacer cosas. En el seminario de hoy vamos a tener una estructura un poco distinta, más de conversación, y trajimos algunos expertos también para que nos pudieran ilustrar. Bueno, estoy yo, Felipe Cuadra, CXO y co-founder de RACMI. También nos acompaña el día de hoy Manuela Iglesias, que es la Head of People Analytics en RACMI. Hola Manuela, ¿cómo estás? A Sandra Barros de Accenture Chile y de la Asociación Chilena de Mujeres en Inteligencia Artificial también está con nosotros y nos va a brindar una presentación respecto a la utilización, los límites y todas las cosas que podemos hacer con inteligencia artificial. Y por último, Alexis Galdames, que es nuestro Chief Product Officer en RACMI, que nos va a contar al final un poco acerca de lo que estamos haciendo en RACMI en torno a inteligencia artificial y cómo estas herramientas van a estar pronto disponibles para todos nuestros usuarios. Así que tenemos hartos puntos que tocar, tenemos una jornada con harta información, así que partamos nomás. Vamos, entonces como les dije, primero esta introducción, luego vamos a tener la presentación por parte de Sandra, luego de esto vamos a tener una pequeña conversación respecto a la implementación de la inteligencia artificial en la gestión del capital humano. Les vamos a mostrar nuestros avances y al finalizar vamos a tener preguntas y respuestas. Como siempre, vamos a tener también una encuesta al final para que nos cuenten qué les gustó y qué podríamos mejorar, y al finalizar esta presentación, dentro de las 24 horas, 48 horas, todos ustedes van a recibir también la presentación y la grabación. Así que si en caso de que tengan que salirse o se pierdan algo o quieran compartir este seminario con alguien más, ningún problema, vamos a poder compartir esto con ustedes. Así que para comenzar y para poder darle forma a esta discusión, quiero invitar a Sandra, que nos va a hacer una presentación respecto a la gestión de personas en la área de la inteligencia artificial, con una experiencia acumulada tremenda desde su experiencia como consultora en Accenture, pero también con todas las mujeres de la Asociación de Mujeres en Inteligencia Artificial que están aplicando esto en muchos ámbitos y en muchas industrias. Así que no tengo duda que va a ser una presentación muy entretenida y que nos va a permitir tener una discusión muy profunda al respecto. Así que te dejo el escenario, Sandra, para que nos puedas contar todo lo que está pasando respecto a inteligencia artificial. Buenísimo, muchas gracias Felipe, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por estar aquí. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Perfecto, perfecto. Voy a mover una cosita por aquí solamente y ya estamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? En esta sesión vamos a hablar de la gestión de las personas en este mundo actual que está muy permeado por la inteligencia artificial. Vamos a tratar de también ver algunos impactos, límites que hay por ahí de cómo usarla y riesgos. Entonces, vamos a partir con un poquito de contexto. ¿De qué se trata esta carrera en la que ya estamos totalmente involucrados? Se trata de una carrera entre la educación y las tecnologías. La inteligencia artificial promete nuevas eficiencias, también nos promete nuevas oportunidades de crecimiento, sobre todo económico, en un ámbito del mundial en el cual hoy día justamente estamos buscando cómo ser más productivos y cómo hacer crecer y desarrollar mejor nuestras economías.
Por otro lado, los sistemas educativos y los sistemas de capacitación en esta era industrial podrían poner en peligro estas oportunidades económicas si no se desarrollan las habilidades que logren equiparar, ¿no es cierto?, este progreso tecnológico con el progreso de estas nuevas habilidades. Entonces, en este contexto, Accenture desarrolló un estudio en el cual, mirando a través de los ojos del trabajador del futuro, pasando desde áreas de producción hasta aquellos que están sentados incluso en los directorios, desde personal de recepción hasta personas de back office, y lo que intentó hacer es entender cuál era la demanda y de estas nuevas habilidades que se va a requerir en este mundo de la inteligencia artificial. Y contrario a lo que se pueda pensar, estas nuevas habilidades no solo se tratan de habilidades digitales, y aquí viene la parte interesante, sino que también se trata de habilidades que normalmente llamamos blandas, que yo considero que muchas veces son quizás las más duras de las habilidades de adquirir, pero que tienen que ver con capacidades más bien cognitivas. Entonces, como otro estudio, ¿no es cierto?, Accenture, específicamente en este caso en Chile, se ve que hay una oportunidad de 13.000 millones de dólares de crecimiento acumulado del PIB en los próximos 10 años que podríamos no aprovechar si no tenemos las acciones concretas de inversión, no solo en inteligencia artificial, como muestra el slide, sino que también en la preparación de las personas con estas nuevas habilidades que puedan satisfacer y aprovecharse de esta oportunidad de la inteligencia, que la inteligencia artificial nos brinda. Entonces, esta necesidad se hace mucho más urgente, de acuerdo a este estudio, con los sistemas actuales de educación y capacitación corporativa que no necesariamente están equipados para esta inminente revolución de la demanda que vamos a experimentar. Este informe entrega incluso cifras por industria que me gustaría comentar, en dos industrias que son bastante relevantes para nuestro país. Habla de que la oportunidad a captar son de 2,8 mil millones de dólares en la industria de la minería y en la industria financiera de 1,3 mil millones de dólares. Entonces, de alguna manera es muy relevante que nosotros podamos alcanzar este potencial que las tecnologías inteligentes como la inteligencia artificial nos va a brindar. Un poco más de contexto. ¿Las máquinas van a reemplazar a los humanos? ¿Cómo va a ser esta tendencia que se está viendo ya respecto a la inteligencia artificial en el impacto de los trabajadores? Mucho se habla del reemplazo, sin embargo, lo que estamos viendo es que en realidad lo que va a haber es una reconfiguración de roles y no necesariamente de puestos de trabajo como los conocemos hoy día. Entonces, en algunos roles más mecánicos, sí, puede ser que efectivamente haya un reemplazo, pero lo que creemos y queremos ver en el futuro es que en realidad la inteligencia artificial va a potenciar a los humanos, va a potenciar los trabajos y van a haber trabajos que se hagan en conjunto y que van a implicar probablemente una mayor productividad para los humanos. Un ejemplo podría ser los médicos, ¿no? Los médicos hoy en día a través de la inteligencia artificial tienen un soporte fundamental para entregar diagnósticos de forma más rápida y certera. No prescindimos del médico, pero sin embargo la inteligencia artificial extiende sus capacidades, le entrega información que le permite a él enfocarse en la parte de su rol que es más fundamental, que es finalmente el diagnóstico. Por otro lado, en este mismo estudio se realizó un análisis básico de todas las habilidades relacionadas a roles futuros, aprovechando datos de habilidades y tareas globales. Se identificaron las habilidades que los trabajadores realmente aplican en el desempeño de sus tareas diarias. Después se agruparon empíricamente en tareas y habilidades que tienden a ser usadas en conjunto. En estos 10 grupos que estamos viendo, después se determinó qué potencial tenía la inteligencia artificial de reemplazar o de automatizar parte de estos trabajos de la fuerza laboral para tener así un panorama un poco más detallado de cómo las tecnologías podrían impactar. En este análisis se permite que las organizaciones entiendan con mayor precisión cómo aumentará y disminuirá la demanda de ciertos roles y de alguna manera también ayuda a dimensionar estrategias de capacitación más precisas y que sean más puntuales y duraderas en el tiempo. Entonces, ¿qué permite este enfoque? Este enfoque permite
contestar preguntas como qué habilidades tenderán a usarse juntas en roles diferentes, cómo evolucionar la demanda de estas habilidades, dónde van a existir brechas, qué roles son más propensos a ser potenciados y automatizados por las tecnologías inteligentes y la inteligencia artificial específicamente, y cómo va a cambiar la tecnología, la demanda de habilidades y mano de obra en estas nuevas economías. El Foro Económico Mundial nos ha dicho repetidamente que se van a destruir 85 millones de trabajos de aquí al 2025. Estamos casi al lado de ese año. Entonces, esto es algo que realmente es urgente y por eso decimos que la carrera ya inició y que hay que subirse rápidamente, ¿no? Pero lo que muchos no dicen es que se van a generar 97 millones de nuevos roles que van a surgir, que muchos de ellos quizás no los tenemos con claridad hoy en día incorporados, pero que van a surgir en torno a esta nueva dinámica entre las personas y la tecnología. Este estudio, yendo un poquito más a fondo, dice que el 51% del tiempo de los trabajos podría ser potenciado por las tecnologías inteligentes. Es decir, esto significa que van a permitir potenciar los talentos de las personas, no reemplazarlas. Y por otro lado, el 38% de la fuerza laboral sí podría ser automatizada. Entonces aquí vemos cómo de alguna manera volvemos a esta idea que en realidad no, algunos roles van a ser automatizados, ¿no es cierto?, porque son más mecánicos, son más operativos, pero que en la mayoría de estos roles va a haber una reconfiguración donde el aporte de la inteligencia artificial va a extender las capacidades de estos trabajadores si efectivamente logramos captar este aceleramiento y este progreso. Entonces, ¿qué habilidades tenderán a juntarse en roles diferentes? ¿Cómo va a evolucionar esta demanda? ¿Dónde van a existir las brechas? Y hay otro estudio que nos muestra que, como les comentaba, las habilidades que se van a requerir para el futuro, además de las digitales, son complementadas por habilidades que de alguna manera son más blandas, más experienciales, como el razonamiento complejo, la creatividad, la inteligencia socioemocional y la percepción sensorial. En este estudio, razonamiento complejo se refiere a que la persona cuente con un pensamiento crítico y un aprendizaje activo y continuo. Con creatividad, que cuente con fluidez de ideas, originalidad, con inteligencia emocional, a que las personas sepan escuchar, que tengan orientación al servicio, capacidad de negociación en otros casos, percepción social, persuasión. Y finalmente, la percepción sensorial se refiere a nuestros 5 sentidos cognitivos, donde nosotros podemos ser más eficientes en este momento que las máquinas. Y finalmente, la reina de las habilidades, de acuerdo a lo que yo veo, que es aprender a aprender. Vamos a vivir en un constante aprendizaje, por lo tanto es muy importante, ¿no es cierto?, que tengamos esa resiliencia y esa autogestión para aprender a aprender constantemente. Dado este contexto, entonces, ¿dónde estamos hoy día parados? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los riesgos que vemos de esta fuerte incorporación de la inteligencia artificial y el impacto que tiene, ¿no es cierto?, en las personas? Nos hacemos preguntas como si estamos preparados para estas nuevas habilidades, estamos a tiempo, qué papel juega la adopción en todo esto y el cambio cultural, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones. ¿Cuánto poder le damos a la inteligencia artificial? ¿La limitamos? ¿La dejamos ser? ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo regulamos? Y también un concepto que ha estado muy en boga hoy día, ¿no es cierto?, gracias al ChatGPT y la democratización y acceso, ¿no es cierto?, a este tipo de avance, cómo vemos los temas de los sesgos. La inteligencia artificial nos ayuda, nos evita en algo los sesgos, nos perjudica. ¿Qué pasa con los algoritmos y lo que se llaman los sesgos algorítmicos? Entonces nos vamos a referir a estos temas ahora. Y vamos a partir con si estamos o no preparados, ¿no es cierto?, para este reskilling y upskilling, para esta transformación del aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Se debe dar este estudio dice que se debe dar un fuerte impulso al aprendizaje a través de la experiencia. Cambia un poco la forma en que aprendemos normalmente. Por su naturaleza, las habilidades que recién les comenté, que vienen a completar, ¿no es cierto?, todas estas habilidades digitales, se adquieren a través de la práctica y se adquieren a través de la experiencia.
y generalmente durante largos periodos de tiempo. No son adquisiciones en una sala de clase, no son en una conferencia o en una biblioteca. Entonces la importancia de preparar a la fuerza laboral en estas habilidades se hace aún más urgente al considerar que estos roles usan habilidades empíricas con mayor intensidad, como por ejemplo los de gestión, liderazgo, empatía y soporte. Entonces son precisamente estos roles que tendrán más demanda laboral en el futuro a medida que los sistemas de inteligencia artificial empiecen a popularizarse y a incorporarse más en diferentes roles dentro de las organizaciones. El aprendizaje empírico captura de alguna manera nuestra atención porque es inmersivo, es emocional y es práctico. Los participantes en un aprendizaje de este tipo son activos, no son receptores pasivos del conocimiento. En la actualidad, las nuevas tecnologías están haciendo que estas soluciones empíricas sean aún más cautivantes, personalizadas, accesibles y relevantes para el trabajo futuro. Un ejemplo es lo que está sucediendo con la realidad virtual. Entonces aquí vemos, por un lado, ¿no es cierto?, cómo la inteligencia artificial impacta nuestras organizaciones, pero por otro lado vemos también cómo tecnologías como la realidad virtual, que está basada en inteligencia artificial también, o el metaverso, que estamos experimentando últimamente, nos permite también ayudar en esta aceleración de esta carrera de tener estas nuevas habilidades. Entonces, por un lado, nos impacta, pero por otro lado también nos aporta. Nuestro análisis también revela que el alcance mediante el cual las tecnologías de la inteligencia artificial van a cambiar los roles, ya sea el trabajo automatizado o potenciándola, hace urgente desarrollar también nuevos enfoques de capacitación en este ámbito. Sin embargo, hay algunos grupos y sectores que nota este estudio que van a necesitar intervenciones un poco más urgentes y un poco más dirigidas. Por lo tanto, nosotros vemos que de alguna manera las organizaciones tienen que plantearse algunos pasos para ir en pro de este aprendizaje nuevo dentro de la organización. Y este estudio revela 3 pasos fundamentales. El primero tiene que ver con acelerar el aprendizaje basado en la experiencia, a través de multiplicar instituciones para impactar las inversiones en aprendizaje permanente. Gracias a los avances de neurociencia y tecnología y en el desarrollo de técnicas de aprendizaje basadas en la experiencia se ha progresado mucho en estos ámbitos. Estas técnicas se refieren a aprender a través de la aplicación práctica, en lugar de absorber conocimiento escuchando o leyendo, como les comentaba. Hay un estudio del 2015 que realizó el Dartmouth Center of Advanced Learning, donde el aprendizaje empírico y las habilidades que tienen una demanda cada vez mayor, como el pensamiento crítico, como la creatividad y la inteligencia socioemocional, son las que mejor se adquieren a través de técnicas de aprendizaje basado en experiencia. Entonces, para el interior de las organizaciones respecto a este punto, ¿qué preguntas nos podemos hacer para saber si estamos preparados, si estamos iniciando el camino, vamos en un buen camino? Por ejemplo, preguntarnos, ¿la organización está experimentando técnicas de aprendizaje basado en experiencia? ¿Los sistemas de capacitación y selección de candidatos están listos para participar en iniciativas de pasantías o de capacitación práctica? ¿Está aplicando design thinking o herramientas de simulación para la toma de estas decisiones y el aprendizaje? Como segundo paso, podemos ver acá que se recomienda también cambiar el foco. Cambiar el foco desde las instituciones a las personas. Es decir, estimular a la gente a expandir sus propios horizontes. La mayoría de nosotros reconoce el valor de contar con una amplia variedad de habilidades en toda nuestra fuerza laboral. Sin embargo, necesitamos poner énfasis en cómo desarrollar, ¿no es cierto?, estas habilidades en los trabajadores. La combinación más útil y relevante de habilidades para cada persona va a continuar en un continuo cambio y complejizándose continuamente. Este estudio, muestra, por ejemplo, que los roles de analíticos, por ejemplo, de ciencia, ingeniería, van a requerir más creatividad y inteligencia socioemocional.
es decir, algo que no necesariamente está del lado de alguien que hoy en día está en ámbitos muy científicos. Los científicos mismos, los investigadores que solían pasar la mayor parte del tiempo en sus laboratorios comunicándose a través de documentos técnicos, ahora son llamados a interactuar, a presentar, a compartir sus perspectivas, muchas veces en públicos que no son técnicos, por lo tanto tienen que cambiar su lenguaje, o a ser más creativos en considerar cómo transmitir esto a través de nuevos canales como las redes sociales. Entonces, en este punto, las preguntas que nos podemos hacer para ir en este camino son: ¿su organización ha evaluado qué combinación de habilidades necesarias en constante evolución precisan adquirir los principales grupos de su fuerza laboral? O podemos preguntarnos, ¿pueden sus sistemas y métricas de capacitación adaptarse para desarrollar una amplia variedad de habilidades en las personas desde este punto de vista? Como paso 3, ¿no es cierto?, tenemos empoderar a las personas vulnerables, actuar responsablemente para dar soporte a las personas. Entonces, en la educación, los sistemas permanentes de capacitación corporativa deben ser accesibles para todos los fines y cerrar verdaderamente la brecha de habilidades. Los trabajadores que se vean más vulnerables a esta disrupción causada por la inteligencia artificial deben ser identificados para realizar intervenciones puntuales. Nuestro análisis de este estudio confirma que el trabajo menos calificado es el más susceptible a ser automatizado, ¿no es cierto? Los trabajos que son más repetitivos, que son más operacionales. Por lo tanto, los trabajos que desempeñan estos roles también requieren de un rango más grande de desarrollo de habilidades y un foco mucho más importante, porque de alguna manera la inteligencia artificial va agravando su desventaja más que posicionarla. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos podemos hacer en este tercer punto? ¿Su organización ha evaluado cuáles son esos trabajadores que estarían más expuestos a la automatización? ¿Han identificado cómo se pueden reasignar esos talentos a personas de otras áreas? ¿Los sistemas de desarrollo de habilidades pueden dar soporte a los trabajadores mayor edad y a los que tienen menor educación, es decir, los más vulnerables, con programas de capacitación permanente y adecuados a sus capacidades? Bueno, no es la idea abrumarlos con todas estas preguntas, pero sí poder potenciar de alguna manera y abrir la mente de cuáles son las cosas en las que nos tenemos que estar preocupando y encaminarnos para hacer un efectivo, ¿no es cierto?, reskilling y upskilling, dado el impacto que va a tener la inteligencia, y que está teniendo ya la inteligencia artificial en las personas en nuestras organizaciones. Pero hay otro tema que es súper relevante también, que dado el contexto anterior, ¿no es cierto?, de las necesidades de las organizaciones de hacerse cargo de este reskilling y upskilling con sus trabajadores, es considerar la adopción. La adopción no solo la vamos a lograr generando en los humanos habilidades para trabajar colaborativamente con las máquinas. Tenemos que recordar que son ellos quienes tienen que adoptar, ¿no es cierto?, estas nuevas tecnologías. Y en general, las personas no son proclives al cambio en forma natural, sino que tienen que encontrar un sentido, más bien un aporte a su trabajo diario a diario, para que efectivamente las incorporen y saquen el mayor provecho de estas nuevas habilidades. Por lo tanto, la adopción es un camino muy relevante dentro de la consideración de todo lo que tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial en las organizaciones. Y en cualquier problemática a resolver, tenemos que nunca dejar de tener en mente que las personas y los procesos son hasta ahora lo más relevante, independiente de el poder que tengan los datos y de la incumbencia que pueda tener la inteligencia artificial en mejorar de alguna manera todos los procesos de nuestros negocios. Pasando a otro tema, entonces, ¿cuánto poder le damos ahora a la inteligencia artificial? Desde mi perspectiva, yo creo que tenemos que ver la inteligencia artificial como un potencial de oportunidades, que nos va a dar mayores capacidades, como les mencionaba, no como una amenaza, sino que en cómo sabemos aprovechar, cómo nos subimos a esta carrera, tomamos estas nuevas habilidades, hacemos la aposta, ¿no es cierto?, con el avance acelerado tecnológico y logramos aprovecharla al máximo. Esto implica aprender a tener equipos humano-máquina, donde las máquinas colaboran con los humanos en aquellas labores en que las máquinas pueden realizar mejor. Sabemos que hay muchas tareas que las máquinas realizan mejor, y por eso que la inteligencia artificial está
está tan inmersa en nuestro día a día, en prácticamente muchas de las cosas que hacemos, no solo en el trabajo, sino que también en nuestra vida diaria, y por ende tenemos que saber cómo colaborar, ¿no es cierto? De esta manera solo podremos obtener beneficios, creo yo, de la tecnología y por ende también de la inteligencia artificial. Sin embargo, el uso intensivo de la inteligencia artificial nos genera ciertos temores y riesgos, como los temas éticos y los temas de privacidad. Pero pues, sobre todo nos lleva a las conversaciones de sesgo. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a evitar sesgos, porque la máquina no distingue entre diferentes razas, no distingue entre diferentes géneros, no tiene per se la posibilidad de discriminar como tiene nuestra mente, incluso inconscientemente, ¿no es cierto? Entonces, aún más la inteligencia artificial abre posibilidades a las personas para que puedan ver debido a sesgos que tienen inherentes al no tener justamente incorporados estos sesgos. Nos pueden abrir la mente y nos pueden mostrar cosas que nosotros no estamos viendo porque nosotros sí trabajamos siempre con nuestros sesgos inconscientes. Existe además evidencia generalizada de que algunos grupos con riesgo de discriminación subrepresentan sus propias habilidades. Entonces, a medida que la inteligencia artificial responsable vaya evolucionando y se vaya afianzando dentro de nuestras organizaciones, es probable que incluso ayude a las personas a deshacerse de sus sesgos. Y puede lograr crear entonces procesos que sean más equitativos a partir de la creación de más vías de trabajo. Y esto nos lleva a otro tema, lleva al tema de los sesgos algorítmicos. ¿Y por qué este tema es relevante? Porque de alguna manera, sin ahondar en lo que es la inteligencia artificial, pero sí entendiendo que la inteligencia artificial aprende, ¿no es cierto?, de la experiencia humana, aprende de nuestra historia, de nuestros datos, de nuestras investigaciones, de alguna manera sí puede heredar entonces nuestros sesgos. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado en regulaciones, en límites, y por supuesto en que las personas que trabajen desarrollando la inteligencia artificial ojalá sean de la mayor diversidad posible. Y bueno, este tema está muy en boga, ¿no es cierto?, por el tema del ChatGPT. Hay diferentes investigadores que están a favor de que se siga desarrollando la inteligencia artificial y otros que están en contra de que se siga desarrollando la inteligencia artificial tan aceleradamente y piden una pausa. Los que piden pausa, no es que pidan pausa porque no crean que la inteligencia artificial es de mucho valor para toda nuestra sociedad, no solo para las organizaciones y para las industrias, sino que también para problemas de medio ambiente, de calentamiento, de recursos naturales, de usar eficientemente esos recursos. Es decir, la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchos ámbitos también a vivir mejor como sociedad y como humanidad. Sino que lo que ellos tienen temor es a que esto no se regule correctamente y de alguna manera no solo nos genere estos beneficios, ¿no es cierto?, sino que también nos genere impactos en términos de a las personas, en términos de discriminaciones justamente, en términos de recomendaciones que no sean adecuadas. Por ahí en Italia, si no me equivoco, hubo un chat que de alguna forma incentivó a una persona que tomara la decisión de suicidarse. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna manera, hay que regularla. Y otros dicen que esa regulación hay que acelerarla, pero no se puede parar el desarrollo de la inteligencia artificial porque así como se puede parar a entidades que abiertamente la están desarrollando, no se le puede parar a aquellos que sí pueden estar pensando en usarla en cosas que no son beneficiosas para la humanidad. Entonces, este dilema, ¿no es cierto?, de cuánto desarrollo y cuánto regulo es algo que está hoy en día muy, muy en la tapeta y que de alguna manera creo que es muy relevante cuestionarse y tener mucho cuidado de qué regulaciones tomamos para que efectivamente sea beneficio y no sea algo que nos juegue en contra de la humanidad. Y para concluir, les dejo con un concepto acuñado por Paul Dougherty en su libro Radicalmente Humano. Se los recomiendo si están interesados en entender este balance entre máquina y humano y de cómo la inteligencia artificial la podemos usar para el bien de la humanidad. En este libro él plantea que a medida que la tecnología avanza, esta se vuelve cada vez más humana.
debido a que la inteligencia artificial, por un lado, está siendo enseñada, ¿no es cierto?, efectivamente por experiencias humanas, pero también porque de alguna manera esto de tener a las máquinas haciendo roles colaborativos con los humanos, empieza a denotar y a fortalecer aquellos aspectos de los humanos que nos hacen diferentes justamente a las máquinas y nos volvemos más humanos. Esa es su definición. Muchas gracias, espero haber podido recorrer todos los temas correctamente. Hablé bien rápido porque quería recorrer muchos temas en este tiempo. Perfecto, ¿no? Tremenda presentación. O sea, yo creo que con todos los temas que estás poniendo sobre la mesa, capaz que nos quedemos cortos, Sandra, con media hora, 20 minutos de discusión. Yo creo que hay hartas cosas que tenemos que discutir y para esto queremos presentarles al panel. El panel básicamente voy a ser yo con Manuela, que es la jefe de People Analytics, y la idea es poder profundizar en algunas de las cosas que tú nos mencionaste y también empezar a contestar algunas de las preguntas que nos han hecho las personas que nos están escuchando. Así que tenemos más de 300 personas conectadas, hay hartas preguntas buenas, hagan más preguntas también porque vamos a tener tiempo para contestarlas. Y yo sí, de la presentación que hiciste, me quedé con algunos temas que me quedaron dando vuelta y me gustaría saber la opinión de Manuel y la opinión tuya, Sandra. Eh, el primero es como, me gustó mucho lo que dijiste respecto al futuro del trabajo, pero me gustaría aterrizarlo al futuro de nuestro trabajo en gestión de personas, ¿ya? Porque en los talleres anteriores, algunas de las cosas que hemos levantado que han generado más impacto o que han sido más atractivas para los participantes, es la posibilidad, por ejemplo, de generar documentación, análisis de forma mucho más rápida de lo que usualmente teníamos, y que si bien no siempre es perfecta, requiere contexto, requiere revisión, nos permite aumentar radicalmente nuestra productividad. Entonces, hay otras personas que están pensando, bueno, por un lado, aumentar la productividad hace que yo pueda hacer más cosas o concentrar mi tiempo en las cosas donde efectivamente mis cualidades humanas son las que generan mayor impacto. Pero por otro lado, también piensan, oye, a lo mejor acá somos 10 personas en recursos humanos, quizás con estas herramientas ahora podríamos ser 5. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las tensiones ahí? ¿Y cuáles son los desafíos a nivel de nuestro trabajo? Eh, o sea, yo creo que esta preocupación es efectiva, es decir, somos 12 personas y podríamos ser 5, creo que es efectiva, por eso es que es tan relevante que las organizaciones se anticipen a esto, ¿no? Y más que pensar en una reducción de la cantidad de personas que hoy día hacen ese trabajo, es como a esas personas yo les doy un nuevo trabajo, probablemente, y por eso se habla de reskilling y de upskilling, donde upskilling es yo veo dónde esta persona podría crecer en mi organización y busco otro trabajo diferente, o yo le hago un reskilling y ahora que, no sé, por ejemplo, los contratos son generados en forma automática, yo a esta persona sí le puedo dar la misión de revisarlos y poner el contexto más humano, ¿no es cierto? O que se dedique a la entrevista, o que se dedique a la recepción de un nuevo colaborador, por ejemplo, si estamos hablando de contratación de personas. Entonces, como yo mencionaba, lo que se va a fortalecer ahora es justamente aquellas capacidades humanas donde la máquina no puede reemplazarnos, la máquina no nos puede reemplazar, ¿no es cierto?, en tener una entrevista y tener una cara sonriente de recepción, de bienvenida, en contar en forma humana, valga la redundancia, lo que queremos lograr con la incorporación, por ejemplo, de una nueva persona a nuestra organización. Esas cosas aún las máquinas no tienen esa capacidad. Tampoco las máquinas tienen la capacidad de entender los contextos. Entonces, la máquina no tiene hoy día necesariamente la capacidad de entender la reacción de una persona cuando tú estás hablando con ella. Sí, puede ser que tenga la reacción de su cara, ¿no es cierto?, con un análisis de sentimientos, pero no tiene todo el contexto para poder analizar esa cara, dado lo que yo dije, dado que yo conozco el perfil de la persona. Entonces, en esas cosas donde el contexto es relevante, yo creo que todavía las personas tenemos mucho que hacer y desarrollar. Entonces, para resumir, sí es una preocupación, tiene que ser una preocupación para las organizaciones y tienen que tomarla de manera de poder empezar a reubicar y reasignar estas nuevas labores que quizás antes no eran tan relevantes, pero que hoy en día van a ser cada vez más relevantes porque hay roles que lo están haciendo las máquinas.
Y ahí, Sandra, para complementar lo que estaba diciendo, y para meterle más pelos a la sopa y más polémica a lo que estamos discutiendo, efectivamente estamos viendo que las máquinas están tomando tareas que nosotros considerábamos que estaban en el reino humano, o sea, la creatividad, la capacidad de generar textos coherentes, la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de comprender emociones complejas, por ejemplo. Hemos visto que se están metiendo con todo, irrumpiendo ahí en tareas que considerábamos 100% humanas, o sea, no solamente en tareas estandarizadas y automáticas, sino que también, por ejemplo, no me acuerdo, hubo el Sony Awards, que era como un concurso de fotografía y ganó una foto de imagen de inteligencia artificial, o sea, realmente estamos viendo que irrumpe en el arte, irrumpe en el pensamiento mismo, o en las capacidades cognitivas, que era algo que nosotros sentíamos que estaba en nuestro reino humano y que era nuestro y solamente nuestro, y ahora vemos que hay máquinas que claramente, obvio, con habilidades súper específicas, o sea, no es que digamos que van a reemplazar una sola máquina todas las habilidades cognitivas que tienen los seres humanos, pero sí vemos que están ganando como un poco espacio en este reino que era tan nuestro. Pero nada, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, como todas estas actividades que todavía requieren discrecionalidad, este hilar más fino que tenemos como seres humanos, la capacidad de leer el contexto, leer las emociones, integrar múltiples fuentes de información complejas, como podría ser, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Yo también creo que a ese punto no ha llegado la tecnología como para reemplazarnos, pero que puede ser un buen apoyo para el ser humano. O sea, que efectivamente podrían llegar a ser un buen apoyo, y en ese sentido ahí está el desafío de todos los profesionales de recursos humanos de saber cómo trabajar con estas máquinas y cómo usarlas para su servicio, en el fondo, para que nos ayuden a nosotros a tomar mejores decisiones, a hacer mejor nuestra pega, nuestro trabajo como profesionales de recursos humanos. No sé qué piensas de eso, pero yo creo que es muy, muy interesante ver cómo la máquina está irrumpiendo como en territorio que antes consideramos humano. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo en que el avance de la inteligencia artificial ha sido más rápido de lo que nosotros en algún momento pudimos planificar, Sí, y que está irrumpiendo justamente en áreas que uno habría dicho, no, pero es que la creatividad, eh, la innovación, claro. pero de alguna manera yo creo que también este concepto que está tan claro hoy en día de que no tenemos muy claro cuáles van a ser esas nuevas habilidades y cuáles van a ser esos nuevos roles que van a surgir. Entonces quizás haya una transformación completa en lo que es el arte, ¿te fijas? Y surjan otros roles que hoy día no nos estamos imaginando, que puedan efectivamente analizar, no sé, estas obras de arte generadas por las máquinas y darle un contexto, una interpretación. La parte esta que te digo yo que tú misma mencionas, ¿no? Que es más compleja de poder tomar diferentes variables ambientales para poder generar una respuesta con ese contexto. Eso hasta ahora yo creo que, como tú muy bien decías, creo que no está siendo capaz de hacerlo una máquina. No sabemos si en algún momento va a ser capaz de haber una inteligencia artificial general. Hay opiniones muy divididas, ¿no? Hoy día tenemos inteligencias particulares, ¿no? Eh, hay opiniones muy divididas, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero en la verdad no lo tenemos claro. Y hay muchas cosas que no tenemos claras, entonces por lo mismo es muy importante que las áreas de recursos humanos estén muy involucradas y estén trabajando de forma anticipada a estas tendencias que se vienen. ¿Mm? No, súper de acuerdo. O sea, que no podemos acá ser espectadores pasivos de lo que está pasando, sino que realmente tenemos que meternos con todo, saber cómo interactuar y realmente ser activos en la interacción y en el aprendizaje y en el uso de estas máquinas. Yo Pero creo Totalmente. que ojo, tienen un ojo rol ahí, ¿eh? fundamental Sí, creo. Sí, pero totalmente. ojo, porque acá habemos 300 y tantas personas que nos interesa el tema de recursos humanos y de inteligencia artificial. Entonces, si hablamos entre nosotros, todos vamos a estar de acuerdo. Pero en las preguntas que están saliendo, en los comentarios en el chat, ¿cómo hacemos también con el tema del upskilling y reskilling? Que nosotros ahora, los que estamos acá, lo hemos hecho probablemente de manera bastante autodidacta. Entre los que nos están mirando, nosotros que nos hemos educado a nosotros mismos, tú todavía no puedes ir a la universidad a aprender estas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos con la gente que de repente no le ve el valor? ¿Cómo lo hacemos con las personas que no desconfían o no captan por ejemplo, la utilidad de poder generar contenido que no es de una calidad totalmente buena, pero que sí te permite acortar tu proceso administrativo de forma bien importante? Y cómo podemos también tener una aproximación
iterativa y constructiva que nos va a hacer como profesionales y como organizaciones aprovechar cada vez mejor estas herramientas. Nosotros, los que estamos acá tienes 300 personas que lo entienden, pero estas 300 personas que lo entienden trabajan con miles y miles de personas que o todavía no se dan cuenta o todavía no lo captan o derechamente tienen una aversión al tema. Entonces, hablemos un poquito de eso. ¿Cómo podemos primero motivar esto y después cuáles podrían ser algunas buenas instancias para poder instigar el aprendizaje en nuestras organizaciones? A ver, yo lo primero que diría es educación. Alfabetización. Hablábamos de la alfabetización digital, yo hablaría ahora de la alfabetización en inteligencia artificial porque creo que es igual de relevante. Entonces, y en simple, ¿no? Yo, entre otras cosas, le he enseñado a niños inteligencia artificial y me ha ido súper bien. Le he enseñado a mujeres profesionales y también me ha ido súper bien, porque no todos tienen que ser, como alguien escribía ahí en el chat, cientistas de datos o data engineers. No, hay que entender a un nivel alto de lo que significa, de las potencialidades y entender dónde puede impactar. Entonces, para mí lo primero es educación, es decir, que todos estamos en una línea de entendimiento de lo que es la inteligencia artificial en palabras simples y de cómo puede impactar. Y segundo, esto que yo hablaba de la adopción tiene mucho de motivación, ¿no? Y de involucramiento temprano. Creo que muchas veces pasa, y nosotros que vivimos de la implementación de proyectos donde la tecnología es un habilitante muy importante y muchos de ellos son con inteligencia artificial, muchas veces pasa que involucramos a las personas que se ven impactadas muy tarde en el proceso. Entonces, yo creo que un involucramiento temprano también es muy relevante. Educación, involucramiento temprano. Y segundo, bueno, este estudio muestra algunas metodologías de cómo ir haciendo esto en forma proactiva. Yo la otra vez leí acerca de algunas soluciones incluso de inteligencia artificial que lo que hacen es tener benchmarks de los roles que existen y cómo van a ser impactados por la inteligencia artificial y entender entonces, en base a mis propios roles de mi organización, cómo yo puedo empezar a trabajar esos roles que van a ser impactados en el futuro y me hacen recomendaciones también de qué skills son los que yo puedo empezar a incorporar en esos diferentes roles de manera que estén mejor preparados para el futuro. Entonces, habla también esto de no solo metodología, sino que de organización y anticipación a lo que está sucediendo, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces, yo creo que esos puntos son como los más relevantes a considerar. No, estoy Sí, súper de Sandra, acuerdo ahí pero con lo que está. disculpa, Manu, Sorry, pero dale. es que yo tengo como un problema con esa respuesta. Puede ser porque soy viejo y mañoso, pero a mí me pasa que cuando si yo le enseño a alguien el atajo, sin que esa persona se sepa el camino largo, es muy poco probable que ese aprendizaje sea efectivo. Entonces, si yo le enseño a alguien, por ejemplo, a escribir una descripción de cargo, usando una herramienta tipo ChatGPT, pero esa persona nunca ha tenido que escribir una descripción de cargo desde cero, ¿ya? Mediante un proceso de entrevista, mediante un proceso, ajustándose al estilo y a los campos que tiene tu organización. El producto que va a salir de esa inteligencia artificial no necesariamente va a ser bueno y la persona quizás no va a tener la capacidad de distinguir si es bueno o malo. Entonces, a mí el susto que me da un poco esto es que si nos entrenamos tempranamente en inteligencia artificial sin antes haber desarrollado esta experiencia, vamos a llenar de contenido basura. Y si lo ves en términos generacionales, podemos tener una generación de profesionales que se apoya mucho en estas herramientas sin nunca haber hecho el camino largo y por tanto careciendo de las herramientas también como metacognitivas para poder determinar la calidad de su trabajo. ¿Qué te parece eso? Sí, bueno, es una discusión filosófica que creo que no vamos a resolver aquí, porque es muy, muy profunda, pero cuando yo hablaba de anticipación, yo me refería a que hay que involucrar a las personas anticipadamente en el proceso, no necesariamente que uno se salte los pasos. Estoy 100% de acuerdo contigo que al final si nosotros el rol nuevo que vamos a generar es revisión de una documentación generada por la inteligencia artificial, está como difícil que yo tenga un parámetro si no sé efectivamente cuál es una buena documentación.
antes de que me la genere la inteligencia artificial. Y ese es un paradigma en el que estamos justamente hoy día parados y que hablan muchos filósofos, porque está afectando justamente, como tú dices, la forma de aprender. Entonces, y yo creo que quizás por ahí la clave a esto es a aprender, y que ese aprender a aprender no sea que yo me tomo el atajo, ¿no? De alguna manera, yo hago el camino para poder hacer uso efectivo de la tecnología. Y tenemos un dilema justamente en cómo vamos a seguir enseñando a nuestros niños, porque van a querer tomar el atajo quizás mucho, entonces no van a adquirir esa base que nosotros creemos que es relevante para poder hacer bien después, ¿no es cierto?, el camino con el atajo, como tú dices. Pero también ahí hay un cuestionamiento filosófico, porque en realidad no tenemos claridad hoy en día de que efectivamente el usar el atajo es algo malo. No, yo no me atrevería a decir hoy en día que es algo necesariamente malo, porque no lo sabemos. El futuro nos lo va a decir. Pero si me preguntas hoy, claro, yo creo que no es bueno tomar el atajo desde el inicio. Yo creo que es importante entender el proceso para efectivamente pues, poder hacer uso eficiente de la tecnología, porque lo más probable es que si yo no entiendo el proceso, no entiendo cómo la tecnología me va a ayudar en ese proceso y no tengo la experiencia anterior, el producto probablemente final no va a ser el más adecuado. Así que contigo 100% de acuerdo en eso. Pero esa discusión filosófica yo creo que hoy en día hay muchos pensando en ello y no hay una respuesta clara respecto a eso. Pero ahí sí puedo meter la cuchara, yo creo que no son necesariamente excluyentes, o sea, y el hecho de que, a ver, yo creo que de todas maneras tenemos que tomar el camino largo para tener cierto control sobre estas herramientas, o sea, si es que yo no tengo idea de lo que está calculando o cuáles son las variables que está tomando en cuenta una herramienta de inteligencia artificial para darme una recomendación, pierdo todo control sobre el outcome y no puedo hacerle desafiar lo que me está diciendo ni nada, o sea, en ese sentido creo que es muy importante saber el camino largo para entender qué es lo que está pasando ahí adentro, lo que hablaba uno de las personas que dejó una pregunta en el chat muy interesante sobre la caja negra, o sea, efectivamente tenemos que intentar, en la medida de lo posible, tener cierto control sobre esa caja negra y entender cuáles son las variables que está tomando, etc. Pero por otro lado, y poniendo acá quizás como mi gorro de psicóloga, el temor a lo desconocido existe. O sea, está bueno empezar a enfrentarse, aunque sea de a poco, tener exposición a estas herramientas desde niño o lo antes posible. Y la gracia de eso es que hoy en día, dado que estas herramientas son la mayoría, muchas son gratis, son de fácil acceso, podemos empezar a exponernos de a poco, a ver cómo funcionan, a interactuar con ellas, a ver cómo podemos interactuar de una manera más efectiva. Y yo creo que eso también es importante, o sea, que pase en paralelo, como estos dos tipos de formación. No sé cómo lo ves tú, Felipe. Sí, solo quiero agregar algo muy importante a lo que dijiste, Manu, porque de hecho hay toda una línea de la inteligencia artificial nueva que se llama Explainable AI, que justamente lo que está, y hay regulaciones, en Europa ya hay regulaciones acerca de esto. Yo no puedo usar una caja negra, ¿no es cierto?, que son las redes neuronales, si no soy capaz de explicar cuáles son las variables que más están influyendo en la toma de decisión y que estas variables además no sean variables que discriminen Claro. al proceso, sea cual sea el No. proceso. Entonces, eso por ejemplo es algo que nació a raíz de que tenemos un avance en la inteligencia artificial. Entonces, a eso me refiero yo con que de repente como que no tenemos, está tan acelerado el tema que no tenemos claridad respecto a esos nuevos roles que hay. Yo me imagino que de alguna manera con tanta noticia falsa y ayer leía acerca de una niña que le modificaron una fotografía y la publicaron, y era una fotografía en la cual ella estaba en traje de baño y la publicaron desnudo, lo cual es terrible, ¿no es cierto? Porque parece que fuera ella. Entonces, cada día vamos a tener quizás nuevas necesidades respecto a cómo controlar la inteligencia artificial. Quizás van a haber empresas que lo único que van a hacer es decirte si algo que Claro. está publicado es real o no es real. Entonces, la diversidad de nuevas necesidades es impresionante y esto que tú dices, justamente la explicabilidad, perdón, una palabra compleja, es súper relevante y se está Sí. tomando.
¿te fijas? Imagínate, en selección nosotros le dijéramos a un candidato, no quedaste, ¿por qué? No tengo idea, la máquina me dijo. No O puedes. alguien lo echáramos, le dijimos, oye, ¿sabes qué? Te desvinculamos, ¿por qué? No sé, la máquina lo dijo, no podemos, o sea, en el fondo no podemos dejar que esas decisiones sean tomadas 100% por un algoritmo sin que nosotros entendamos qué variables está considerando ese algoritmo. Y la gracia de eso, perdón que este tema es demasiado interesante, pero la gracia de eso es que al algoritmo le podemos preguntar. Eso es muy interesante. Estos algoritmos, por ejemplo, que revisan currículum, tú le puedes preguntar cuáles son las variables o cuáles son claro, las variables que consideraste para recomendarme a esta persona como candidato para el rol. Y te puede decir, por ejemplo, entre medio, esto es un caso real, hombre de mediana edad. Y quizás tú no quieres que se base en eso para tomar esas decisiones. Y les puedes decir, elimina estas dos categorías o estas dos variables del Exacto. algoritmo. Entonces, también, en el fondo, en aprender a ocupar estas máquinas, podemos hacer un impacto mucho más positivo en nuestros trabajos, pero es un temazo, esto de la explicabilidad, nada, es un temazo que tenemos que aprender también a gestionar. O sea, y también algo importante es que el upskilling no es solamente de inteligencia artificial, porque sigamos el ejemplo que pone Manu de la selección de personal. Yo para saber si mi proceso de selección de personal está siendo arbitrariamente discriminatorio, que es lo que está comentando, tengo que tener alguna noción de cómo eso se mide y cómo se ve cuando ocurre. ¿Cuántas empresas con las que trabajamos hoy día miden los impactos diferenciales de selección o el éxito diferencial de selección de los candidatos que postulan a sus organizaciones? O sea, se hace la pregunta, siquiera, ok, para este puesto, de las personas que postularon, ¿cuántas son mujeres? Y de las personas que quedaron, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántas hacen esa pregunta? Sin inteligencia artificial, sin nada, Excel, digamos. O sea, algo súper... Si no tenemos esa disciplina desde el principio, es muy difícil que podamos tener esta perspectiva crítica respecto a lo que nos dice una inteligencia artificial. Uh-huh. Absolutamente. Yo te diría más, el reskilling y el upskilling tiene nada que ver muchas veces con la inteligencia artificial, al contrario, lo que se está viendo es que justamente como mencionaba en el estudio, los skills nuevos muchas veces tienen que ver con habilidades que no son técnicas, que no son digitales incluso, ¿no? Que son pensamiento crítico, creatividad, aunque ahí, como decía Manu, nos está haciendo también mellas la inteligencia artificial, pero de alguna manera justamente el reskilling y el upskilling va a ir mucho más orientado, creo, en el futuro a ese tipo de habilidades más que habilidades técnicas. Claro. Yo el otro día se lo explicaba a mi mamá, le decía, mira, esto es como que al principio dibujábamos con un palito en la tierra y ahora tenemos un lápiz y después del lápiz tenemos un procesador de imágenes que nos permite hacerlo de forma digital, no tenemos que gastar papeles ni sacarle punta al lápiz, pero ahora tú puedes simplemente poner un input de texto y tener una imagen. ¿Ya? Entonces hay una discontinuidad también en términos de el desarrollo de las habilidades que se requieren tanto para poder como... Es súper interesante lo que tú dices, Amella, porque en el desarrollo de estas habilidades, al hacer el dibujito en la arena o con el lápiz, tú estás desarrollando la creatividad y el pensamiento crítico, que te permite después establecer si lo que te está diciendo la inteligencia artificial corresponde o no corresponde. Entonces, hay un tema acá de que educacionalmente es muy complejo, muy entretenido, que si nos formamos utilizando los atajos, potencialmente perdamos la capacidad de poder determinar la calidad de lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es un desafío muy interesante. Claro, quizás la clave es entender qué atajos podemos tener y cuáles no, definitivamente podemos saltarnos. Y en ese sentido yo creo que el estado del arte de hoy en día de la inteligencia artificial, como está todavía estamos en una etapa como inteligencia artificial súper para usos más bien específicos, creo que es importante que todavía nos queda un tiempo, quiero creer, porque esto ha sido muy rápido, pero nos queda un tiempo en que todavía la inteligencia artificial en conjunto con el humano va a dar mejores resultados que la inteligencia artificial sola o el humano solo. Entonces yo creo que estamos como en ese momento todavía de desarrollo, que no estamos en el momento de dejar que las máquinas hagan su trabajo y nosotros dar un paso atrás, sino que todavía sabemos que los resultados van a ser mejores si trabajamos en conjunto. Y por eso creo que es súper importante, perdón, volviendo al tema que estábamos hablando, que aprendamos a trabajar con estas máquinas, o sea, que realmente seamos usuarios activos, no pasivos, y que aprendamos también a hacer el camino largo para cuestionar qué es lo que nos está entregando. Así que por ahí creo que quizás va nuestro rol como profesionales de recursos humanos o como profesionales, cualquiera sea nuestra área o en lo que estamos. Oigan, nos pilló el tiempo, tenemos que seguir con la agenda. Esta discusión yo creo que da para mucho más.
y vamos a seguir teniendo algunas instancias para poder seguir discutiendo, así que te agradezco mucho, Sandra, por la presentación y por los Gracias a insights. ustedes. Espero que hayamos podido responder buena parte de las preguntas. Creo que tocamos todas las preguntas que estaban ahí, así que si quedan con alguna en el tintero, no duden de ponernos, ¿cómo se llama?, algún mensaje por nuestras redes sociales o dejarnos algún mensajito. Y ahora le quiero dar espacio a Alexis, porque como este es el último workshop que hacemos en esta temporada, nos gustaría mostrarles un poquito también de lo que estamos haciendo en RANGME al respecto. Alexis, tienes 5 minutos para poder hacer esto. Así que, de Sí, forma súper condensada, ¿cuál es nuestra visión y para dónde vamos en RANGME con respecto a la inteligencia artificial? bien, súper. Saludo a todos, un gusto estar acá. Sandra, muy, muy interesante todo lo que presentaste, estaba muy atento y vamos a aprender mucho de eso para llevarlo a la plataforma. Y no sé quién está presentando. Yo te presento. ¿Puede avanzar ese slide? Dale, Pensé que ibas a avanza la compartir tú. siguiente. No, deja volver a compartir pantalla. Vale. Ahí. Bueno, contarles que en RANGME estamos desarrollando el proyecto de RANGME AI. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Y básicamente lo que estamos buscando, voy a ir súper rápido en virtud del tiempo, pero lo que estamos haciendo es reinventando el futuro de HR. Nuestra misión, ¿puede ir a una slide atrás, Felipe? Nuestra misión es desarrollar herramientas con inteligencia artificial que mejoren que hagan más productivo a recursos humanos y mejore la calidad de vida de todas las personas en la compañía. A través de todos estos años en RANGME hemos generado muchísima información, hemos ayudado a muchas empresas a procesar millones de datos, a sacar inteligencia de esos datos, a sacarle el máximo valor, conectando todos esos productos, todos los productos de la suite, desde selección hasta desempeño, clima, pasando por nómina, por inteligencia y sacando el máximo provecho a esos datos para que las empresas logren inteligencia, logren cumplir sus objetivos y logren aprender, que era una de las cosas más importantes que mencionaba Sandra anteriormente. En base a eso, lo que estamos haciendo, y también lo que decía Felipe también, es entregar, nosotros a través de todos estos años que hemos estado desarrollando la plataforma, hemos aprendido un montón. Benchmark, tendencias, y todo eso lo estamos automatizando y mejorando en este proyecto de inteligencia artificial. Y los pilares de nuestra visión son 3. Uno, estamos reimaginando todas las etapas del viaje del colaborador, todos los procesos de recursos humanos lo estamos repensando, ya sea automatizando tareas que son repetitivas, desde automatizando la revisión, por ejemplo, de currículums en selecciones y que de forma automática pueda haber una preselección, hasta detectar inconsistencias en las nóminas de pago de un mes a otro de forma automática para que los analistas de nómina no tengan que hacer eso manual o descargar reportes de forma manual. Y también implementando muchas soluciones a través de toda la experiencia del viaje del colaborador. El segundo punto es la capacidad potente que nos permite la inteligencia artificial de procesar grandes cantidades de datos, grandes volúmenes de datos que para un humano le tomaría infinito tiempo. Eso puede hacer de forma automática y así reconocer cosas que están escondidas detrás de la información, patrones, tendencias, correlaciones y toda esta información de forma automática. Y por último, el tercer pilar es mejorar la experiencia de los colaboradores, mejorar la experiencia de las personas dentro de la compañía usando el sistema, que sea mucho más intuitivo, que sea mucho más fácil, autogestionable, donde puedan resolver dudas a través de asistentes virtuales o que tengan ideas, sugerencias, aprendizaje, y eso facilite las actividades del día a día. Esto va a ayudar mucho a ser mucho más productivo. Voy a compartir pantalla, ojalá que no se corte el tiempo, pero hemos preparado no sé si se ve mi pantalla. ¿Están viendo? Sí. ¿Ven la Sí. página de inicio en RANGME? ¿La página de No, inicio de vemos RANGME? Sí. una flor. Un background. Espera. ¿Ahora? Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, ese es un demo, un prototipo que muestra la visión que estamos llevando y que va a tocar todos los aspectos de nuestra plataforma de forma gradual. Estamos en una fase inicial en donde ya tenemos algunas soluciones corriendo con algunos clientes que se apuntaron a este piloto, donde hemos ido descubriendo la aplicación de nuestro motor de inteligencia artificial que se conecta con OpenAI y con otras soluciones para distintas soluciones o para distintas respuestas.
Entonces, estamos imaginando que en RAGMI va a haber una sección donde van a haber add-ons que van a poder potenciar todos nuestros productos para así sacar el máximo rendimiento a través de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, vamos a poder encontrar el Clima Insight, que es una sección, es un add-on que permite analizar y procesar comentarios abiertos de las encuestas de clima, insight en performance, recomendaciones para el feedback y reconocimiento, crear planes de acción de forma más sugerida a través de nuestro motor, poder hacer revisiones, como les contaba, de nómina de forma automática, tener un builder que permita al administrador poder crear encuestas de clima, de engagement, de abiertas, de lo que sea, con respecto a algunos parámetros de forma automática. También tener asistente virtual que ayude a mejorar la respuesta automática de las consultas frecuentes y recurrentes que le hacen a recursos humanos. Y por último, hay muchas cosas, pero también idea y contenido de forma automática curado y seleccionado por nuestro motor de inteligencia artificial. Entonces les voy a mostrar un poquito el ejemplo aplicado a lo que ya estamos viendo con algunos clientes en clima, que es en las encuestas de clima hay muchas preguntas abiertas, entonces el procesar qué dice o qué se esconde detrás de esa respuesta es realmente desafiante. Hay mucho trabajo manual, muchas horas, hemos automatizado muchas cosas, pero aún así hay mucho trabajo manual, y lo que hace este plugin de inteligencia artificial es, uno, te hace un resumen de todos los comentarios, de millones de comentarios, de miles de comentarios, los cruza con nuestra base de datos, con nuestro benchmark, y te entrega un resumen de tu encuesta. Esto todo anonimizado, seguro, la caja negra se audita, respondiendo a lo que decía Manu también. Entonces, aquí te da un resumen de forma automática de cuáles fueron todo lo que podemos extraer de los miles de comentarios, ver cuáles fueron positivos, neutros, negativos, y también una de las cosas muy valiosas que ya hemos logrado es categorizar esos comentarios. Entonces, tú puedes definir etiquetas o RAGMI en base a nuestra expertise. Tenemos el algoritmo lee el comentario y le asigna una o más etiquetas en base a conceptos, a ambiente laboral, remuneraciones, beneficios, y de esta forma podemos de forma muy rápida ver cómo es la distribución de tópicos o conceptos que se dan en los comentarios abiertos. Entonces, esto es algo que es muy potente, facilita cientos de horas de análisis y lo tienes de forma automática. También hay otra de las aplicaciones interesantes que estamos haciendo es que uno de los principales problemas, y acá va al pilar número 3, mejorar la experiencia de los colaboradores o de las personas de la compañía. Uno de los principales desafíos en la evaluación de desempeño, y lo hemos visto por años y miles de casos, es que las personas no saben bien cómo interpretar los reportes de evaluación de desempeño, y tampoco cómo leerlos, de cómo dar feedback. Si yo me junto con Manu, por ejemplo, y le doy feedback, y no sé por dónde partir, si parto por el promedio, parto por los comentarios, por la fortaleza, entonces a través de este add-on de inteligencia artificial de RAGMI AI, vamos a poder, el motor te va a leer todo el reporte y te va a hacer un resumen y te va a decir los highlights o los insights con respecto a este reporte, que el promedio general es bajo lo esperado, que en las competencias tanto en lo que se evidencia, lo que se demuestra, y te va a sugerir planes de acción para que puedan mejorar. Entonces, es una herramienta súper potente y súper útil para los líderes para que puedan enriquecer sus instancias de retroalimentación y de feedback y no tengan que improvisar. Muchas de las cosas que hemos aprendido en el tiempo es que esa instancia se da como de forma muy informal y no hay una educación. Y también el tener la oportunidad de poder hacer preguntas de forma abierta. O sea, yo quiero, en el caso específico como líder, le quiero dar feedback a alguien que tenga resistencia al feedback. Entonces puedo escribir lo que quiera y el asistente me va a dar ideas y recomendaciones para dar un mejor feedback. Esto es súper potente, nos va a impactar mucho en la calidad de las evaluaciones, la calidad del feedback. Y así también para todas nuestras soluciones, por ejemplo, en dar feedback en nuestro producto de feedback continuo, yo podría escribir un feedback y lo voy a complementar con RAGMI AI, en donde puedo ver el texto, lo puedo corregir desde cosas básicas como la ortografía, hacerlo más corto, más largo, hacerlo con un tono especial, y de esta forma también es una herramienta que complementa
al colaborador cuando quiera, o a las personas cuando quieran dar un feedback. Y esto lo vamos a ir desplegando en todas nuestras soluciones. Entonces, van a ser pequeñas add-ons que van a complementar la experiencia y van a mejorar la calidad de los datos en todos nuestros procesos. Y por último, hay muchas cosas que les podría mostrar, pero en virtud del tiempo, claramente estamos trabajando también en un asistente que, uno, reconozca la información de la empresa, que defina los manuales que actualmente están en soporte o que actualmente la empresa define como cómo ingreso al sistema, cómo mi usuario de contraseña, información básica de la empresa, de su help center, y que los usuarios puedan hacer preguntas directamente a un asistente virtual. Ese asistente virtual te entrega la respuesta en base a los datos que tiene, pero siempre te da la opción de si esto fue útil o no, y que puedas elevar este ticket a un humano. Entonces, ahí se da esta cohesión, este trabajo en equipo entre humano-máquina, que es clave, que es parte de lo que hemos hablado, y de esta forma estamos automatizando preguntas que son recurrentes, como contraseña, como a qué hora se sale el día viernes, y así. Eso es como estamos imaginando en una primera fase. Estamos desplegando las soluciones en clima, en desempeño y en algunos otros módulos, así que los dejo invitados a todos los que estén interesados en sumarse a este piloto, en contactarnos y poder implementar RAGMI AI. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis, y muchas gracias Felipe. a todos los que nos acompañaron. Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy, así que nuevamente muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos y por tu generosidad, tus puntos de vista. A todos los que participaron les va a llegar también la grabación del seminario y algunos materiales que hemos preparado durante todo este tiempo, así que les agradecemos mucho su atención y su tiempo, y nos vemos próximamente en un nuevo seminario. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos pronto.